será, hermano, nuestro pasaje clave de esta mañana, Romanos 6:4, y también será, hermano, el versículo de memoria, hermanos. El jueves pensaba darles el versículo, hermanos, para que lo fueran aprendiendo, pero se me pasó. Romanos 6:4. Algunos ya lo sabemos de memoria, hermanos, ¿verdad? Porque son versículos pues que siempre pasamos por ahí, pero quizás algunos nos va a faltar aprenderlo. Es Romanos 6:4. Ese será, hermano, el pasaje clave de este estudio. Romanos 6:4. Vamos a decirlo todos, hermano, a una sola voz. ¿Sí? Ok, comencemos, hermanos. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Fíjese, hermano, lo interesante de este versículo. Este versículo, hermanos, claramente nos está hablando, hermanos, lo que significa el bautismo. Dice, hermanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y está hablando, hermano, de un símbolo. Dice, porque somos sepultados juntamente con él, o sea, con Cristo, para muerte. Para muerte. ¿Cómo? Por el bautismo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos sumergimos, ¿verdad? A usted, hermano, en cuanto lo sumergen, eso significa inmediatamente la muerte. El instante, hermano, en que usted está dentro, que lo cubre todo el agua, ya significa, hermanos, sepultura. Y cuando lo levantan, es resurrección. Aquí dice, ¿verdad, hermanos? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice, así también nosotros. O sea, de la misma manera, hermano, en que le levantan en el bautismo, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Recuerda, hermano, que el bautismo no nos imparte una gracia para que andemos en vida nueva, hermano, porque recuerda que una ordenanza solamente es un símbolo, pero no conlleva, hermano, no imparte gracia o algo mágico que nos va a ayudar para que nosotros andemos en vida nueva. No, simplemente, hermano, que nos mantiene con una convicción de que ya obedecimos al Señor en el bautismo, hermanos. ¿Por qué es importante el bautismo? Por el significado que tiene, hermanos, ¿sí? Por el significado que tiene. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted ya se bautizó, hermano, tiene que tener conciencia de lo que es el bautismo. Cuando le levantas del agua, dice la Biblia, de esa manera tenemos que andar en vida nueva. Pero recuerda, hermano, que esto lo produce el Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero es muy importante el bautismo por el símbolo que tiene, hermano, ¿sí? Por lo que significa. Bien, entonces vamos a ver la introducción, hermanos. Vamos a ver la introducción. Hermano Juan Gutiérrez, ¿me puede leer por favor la introducción, hermano? ¿Qué dice la introducción? Hemos visto la importancia de las ordenanzas y de su lugar en la iglesia presentes juntos contradecibles que aún llegan a dividir fuertemente las convicciones de las personas, iglesias y denominaciones enteras. Veámoslo por el corazón abierto a la luz de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Dice, hermanos, hemos visto la importancia de las ordenanzas y su lugar en la iglesia. Esos temas, hermano, ya lo vimos. Vimos cuán importantes, hermano, son las ordenanzas, tanto el bautismo como la cena del Señor. Y luego dice, hoy veremos la ordenanza del bautismo. O sea, vamos a profundizarnos, hermano, en la ordenanza del bautismo. Dice, pues aunque parece ser muy sencillo y común, presenta puntos controversiales, hermanos, que aún llegan a dividir fuertemente las convicciones de las personas, iglesias y denominaciones enteras. Veámoslo con el corazón abierto a la luz de la palabra de Dios. Ahora, fíjese, hermano, nosotros que estamos aquí, parece algo sencillo, hermanos, hablar del bautismo. Y es más, y hasta alguien puede decir, pero eso es para principiantes, hablar del bautismo. Yo necesito algo ya más sólido, ¿verdad? Porque ya tenemos 30 años de cristianos y decimos, no, a mí se llama algo más sólido. Pero, hermanos, el tema del bautismo presenta puntos importantes que nosotros, hermano, tenemos que saber y tenemos que estar recordando. Porque son puntos, hermano, nos vamos a ver que aún, como dice aquí, ¿verdad? Son puntos que dividen fuertemente las convicciones de muchas personas. Y aún de iglesias y denominaciones enteras, hermanos. Son pequeños puntos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos una manera de pensar del bautismo como marca la Biblia.
porque nos fundamentamos en lo que dice la Biblia, hermanos. Y vamos a ver, hermano, en este estudio, cómo algunas denominaciones, algunas iglesias, a la luz de la palabra de Dios, hermanos, no se están fundamentando en ella, ¿sí? Entonces, son temas, hermanos, que yo diría que muchas iglesias, hermanos, deberían de estar recordando, hermanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí habemos creyentes ya un poco más maduros, pero hay creyentes, hermanos, pues, que van empezando y tienen que saber todo esto, hermano. Entonces, vamos a comenzar, hermanos. Primeramente, hermano, ahí dice la importancia del bautismo, hermanos. La importancia del bautismo. ¿Por qué es importante, hermanos, el bautismo? Vamos a enfatizar, hermano, en este punto, ¿por qué es importante el bautismo? ¿Sí? Voy a dar algunos pasajes, hermanos. Vamos a comenzar por acá. Hermano José María, me lee por favor Mateo 3:16, hermano. Mateo 3:16. Hermana Amalia, Primera de Pedro 2:21, hermana. Primera de Pedro 2:21. Hermana Cuquita, Juan 4, versículos 1 y 2, hermana. Juan 4, 1 y 2. Hermana Elvira, ¿me puede leer un versículo, hermana? ¿Sí me lee un versículo? Sí, ok. Mateo 28:19, hermana. Mateo 28:19. Hermano Francisco, Hechos 2:41, hermano. Hechos 2:41. Hermana Leti, Hechos 8:12. Hechos 8:12. Hermana Emma, ¿me puede leer un versículo, hermano? Sí. Hechos 2:13. Hechos 8:13, hermana. Hechos 8:13. Hermana Emma. Hermana Mercedes, Hechos 8:36. Hechos 8:36. Hermana Tommy, Hechos 8:38, hermana. Hermano Carlos, Hechos 9:18. Hechos 9:18. Hermano Ramiro, Hechos 10:47, hermano. Hechos 10:47. Hermano Juan, Hechos 10:48. Hermano Jorge, Hechos 16:15. Hermana Adela, Hechos 16:33. Hermana Carmen, Hechos 18:8. Y hermano Ramiro, Hechos 19:5, hermano. ¿Sí? Ahí están en su hojita los versículos. Si se llega a olvidar, hermano, ahí están apuntados. Bien. Vamos a ver, hermano, en este punto, entonces, cuán importante es el bautismo. ¿Por qué es importante el bautismo, hermanos? Para nosotros, hermanos, como bautistas, el bautismo es muy importante. Ahora, hermano, muchos nos llaman bautistas. Una vez escuché por ahí, hermano, dijeron, es que ellos son bautistas porque ellos bautizan. No saben ni siquiera, hermano, por qué somos bautistas, hermano, pero todo creyente, hermano, en Cristo debe de bautizarse, hermano. Y si se bautiza, tiene que saber por qué se está bautizando. ¿Por qué es importante bautizarse, hermanos? ¿Sí? Bien, vamos a ver, hermano, primeramente ahí su hojita dice, es importante el bautismo. Dice, Cristo fue bautizado. Hechos 3:16. ¿Qué dice, hermano? Perdón, Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gracias, hermano. Muy bien. Hermanos, el bautismo es importante porque si no fuera importante, entonces, ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Fíjese, hermano, lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bien, hermano, este versículo está diciendo, hermanos, que el Señor Jesucristo fue bautizado. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante el bautismo? Bueno, vemos cuán importante es el bautismo, hermano, que hasta el mismo Señor Jesucristo se bautizó. Ahora, pero hermanos, si el Señor es perfecto, ¿por qué se bautizó? Bueno, nosotros sabemos, hermano, que una persona debe de bautizarse después de creer en Cristo. El bautismo, hermano, es después de creer, después de recibir a Cristo, después de aceptar al Señor Jesucristo, el creyente ya debe de bautizarse. Ahora, cree en Cristo, hermano, y hay un lapso de tiempo. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo puede pasar hasta un día, pueden pasar días, meses, pero claro, vimos como la semana pasada que no debe de pasar tanto tiempo, hermano, ¿sí?
Hoy en día, hermano, tenemos que tener discernimiento. No debe de ser, a mi punto de vista, y se respeta porque muchos que son diferentes, hermano, ¿verdad? Muchos los bautizan en el mismo día, en el mismo instante. Pero considero, hermanos, ¿verdad? Considero que debemos esperarnos un poquito porque hay que discernir si esa persona en verdad es creyente o no. Pero bueno, se respeta porque quienes bautizan en el mismo día, hermanos, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, Él se bautizó. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor se haya bautizado? Si Él, hermano, es perfecto, Él nunca pecó y Él se bautizó. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor se haya bautizado? Hermano Pancho. ¿Manda, hermana? Para que sigamos el ejemplo. Hermano Pancho. Porque Él obedeció al Padre. Entonces nos dejó un ejemplo, hermano, de obediencia. Usted lo puede encontrar, hermano, un versículo atrásito. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuerda, hermano, que el bautismo de Juan era un bautismo, hermano, de arrepentimiento de los pecados y tener una visión de esperar, hermano, al que había de venir. ¿Sí? Es un bautismo de arrepentimiento, confesando los pecados y esperar al Mesías, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, dice que Juan estaba en el Jordán, río Jordán, estaba ahí bautizando. Entonces, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Vino el Señor Jesucristo, hermanos, para ser bautizado por Juan. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan estaba bautizando, hermanos, y el Señor Jesucristo vino para ser bautizado. Entonces Juan le dijo, pero yo cómo te voy a bautizar, Señor. Debe de ser al contrario, tú mejor bautízame a mí. Y luego dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, le dejó, ya no le insistió más Juan Bautista y le bautizó, hermanos. ¿Cuál es, hermano, toda justicia que debe de ser cumplida? ¿Cuál es esa justicia que debe de ser cumplida, hermanos? Esa justicia que el Señor Jesucristo le dijo a Juan, deja porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Cuál es esa justicia, hermanos, que debe de ser cumplida? La obediencia a los mandamientos de Dios, hermano. La obediencia a la palabra de Dios. Eso quiere decir, hermano, que entonces el bautismo primeramente es importante porque es un mandato de Dios, hermano, bautizarse. ¿Por qué? Por lo que simboliza el bautismo, hermanos. Por lo que simboliza el bautismo. Es importante entonces que el creyente se bautice porque el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo, hermano, porque Él obedeció toda justicia, hermanos, aún el bautismo. Muchos dicen, pero ¿por qué se bautizó si Él nunca pecó? Nos dejó un ejemplo, hermano, de obediencia. El bautismo, hermano, recuerda lo que simboliza. Y es importante, hermano. Por eso nosotros aquí tenemos un bautisterio donde las personas que creen en Cristo, hermano, se bautizan. Ahora, y pensemos que no tenemos un bautisterio, hermanos. ¿Dónde se va a bautizar la persona? Alguien dice, no, pues no puede ser en el mar, no puede ser en una alberca, no puede ser porque debe de ser en un bautisterio. No, hermano, aquí lo importante es la persona que se va a bautizar, que sea consciente lo que significa el bautismo, lo importante, lo serio que es, hermano, el bautizarse. Yo cuando me bauticé, hermanos, fue el 4 de octubre del 97, yo me bauticé en una presa, hermano. Esa presa ahorita ya es un parque. El Parque Metropolitano de León, Guanajuato, ya lo limpiaron, ya le quitaron el lodo y ya lo hicieron bonito. Pero en aquel tiempo, hermano, cuando yo me bauticé, no, hermano, para meterse a la presa, un lodazal, hermano, lodo, hermano. Uno tenía que meterse muy adentro para más o menos el agua que lo cubriera, porque, hermano, estaba llena de lodo. Había mucho lodo en la orilla. Y ya me bauticé, hermano, pero a mí primeramente me ha explicado lo que es el bautismo, lo importante que es el bautismo. Entonces, hermano, es importante, hermanos, el bautismo, porque el Señor fue bautizado y sabemos por qué se bautizó, hermanos. Bien, dice ahí mismo en ese mismo punto, hermano, dice, nunca podremos imitar completamente a una persona impecable, o sea, en este caso, hermano, al Señor Jesucristo. Dice, pero sí hemos de seguir sus pasos y el bautismo fue uno de ellos.
Sí podemos seguir sus pasos, hermano, y el bautismo fue uno de ellos. ¿Qué dice primera de Pedro 2:21? ¿Quién se lo dio, hermano? ¿Qué dice, hermana? Pues para esto, primero Pedro 2:21, hermano. Ajá, 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Gracias, hermana. Ahí está, hermano. Es importante el bautismo, hermano, porque el Señor, hermano, se bautizó. Y si Él se bautizó, hermano, entonces, hermano, nosotros también debemos de seguir su ejemplo. Ahora, nunca podremos, hermano, ser como el Señor Jesucristo, impecables, o sea, que nunca peca. Completamente perfecto, hermano. Nunca podremos ser como el Señor. Pero sí podemos seguir su ejemplo, hermano. Ahí dice, pues para esto mismo fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿cuál fue el ejemplo que el Señor nos dejó, hermano? La obediencia, hermanos. Ese fue el mejor ejemplo que Él nos dejó, la obediencia. Entonces, si Él nos dejó la obediencia, hermano, dice la Biblia, sigue sus pisadas, sigue ese mismo camino de la obediencia, síguelo. Nunca vamos a poder ser, hermano, perfectos como el Señor Jesucristo, pero sí podemos seguir sus pisadas, la obediencia, hermanos. Bien. Número 2, hermano, ahí mismo, en la importancia del bautismo, dice, Cristo aprobó que sus discípulos bautizaran. Juan 4, versículos 1 y 2. ¿Qué dice, hermana Julita? Dice, cuando pues el Señor les enseñó que los conciencias habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, porque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Gracias, hermana. Ahí está, hermano. Cristo mismo, hermanos, Él aprobó. Fíjese, hermano, cuán importante, cuán serio es el bautismo, hermanos. Que el mismo Señor Jesucristo estuvo consciente, hermano, de la importancia del bautismo y Él permitió que los discípulos bautizaran. Aquí dice, hermano. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y luego dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, hermano, sino sus discípulos, ¿verdad? Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, hermano, aquí vemos que el Señor, hermano, permitió, Él aprobó. Si no fuera importante, hermanos, el Señor les hubiera dicho, ¿saben qué? Mejor hagan otra cosa. Mejor no hagan otra cosa. Ahorita no bauticen después. Pero, señores, hay gente que se quiere bautizar. No, después lo bautizan. Ustedes mejor pónganse a hacer esto, pónganse a hacer lo otro. No, Él permitió, hermano, que ellos bautizaran. Hay un pasaje, hermano, ahí en la carta a los Romanos, que dice que el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dice, Jesús no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Quiere decir, hermano, que el bautismo no es importante. No, el Señor aprueba, hermanos, que sus siervos bauticen. Simplemente, hermano, ese versículo donde dice Pablo que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, Pablo no está minimizando el bautismo, sino que el hermano está dando la prioridad al llamamiento que él tenía de predicar el evangelio. Pero Pablo estaba consciente, hermano, que es predicar el evangelio, y él también estaba consciente, hermano, que después es el bautismo, como lo vemos ahí en Romanos 6:4, hermano, ¿sí? El bautismo es importante y el mismo Señor Jesucristo, hermano, lo aprobó. Nunca lo minimizó, nunca prohibió que se bautizaran las personas. Él permitió, hermano, estuvo consciente que los discípulos, hermano, bautizaran. Bien. ¿Qué dice, hermanos, ahí vamos a ver unos pasajes, hermano, ahí en el libro de los Hechos? Perdón, me falta el punto número 3. Dice, Cristo ordenó que todo creyente fuera bautizado. No nada más, hermano, lo aprobó, sino que también, hermano, lo ordenó. ¿Qué dice, hermana? Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, hermana. El Señor Jesucristo, hermano, no nada más lo aprueba, sino que también lo ordena, hermanos. Vimos, hermano, en el punto de las ordenanzas, en el estudio de las ordenanzas, que no todos, hermano,
que no todos, o sea, siguiendo ya el orden, hermano, bíblico, no todos, hermanos, en los hermanos pueden bautizar, sino nada más, hermano, las autoridades que el Señor puso ya en la iglesia. Ya cuando la iglesia, hermano, es instituida, hermano, entonces ya hay autoridades, hermano, o unos oficiales que pueden realizar esas ordenanzas, hermanos. ¿Sí, hermano Jorge? Bueno, quiere decir que dentro de la iglesia aquí no pudiera ser normal que el pastor delegara al diácono a bautizar y él no, ¿verdad? Porque en aquel entonces yo pienso que como el apóstol Pablo no que ministrara, sino como era un apóstol y Jesucristo pues era el pastor de pastores, pues le dejó a los discípulos bautizar. Entonces estaría muy bien, estaría mal si dijera que yo no voy a bautizar, por eso el diácono que bautice. ¿Estaría mal? Fíjese, hermano, que ahí es cuestión de puede haber una excepción, hermano, pero como vimos en el estudio, si el pastor está fuera o está enfermo o no hay pastor, entonces, hermano, en este caso la iglesia, hermanos, la iglesia o los representantes que representan la iglesia, hermanos, se ponen de acuerdo para ver quién va a bautizar, pero siempre debe de ser hermanos como vimos la semana pasada, que llenen requisitos, de buen ejemplo, que la iglesia está viendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero sí, hermano, en este caso el pastor o el diácono son los llamados a realizar esas ordenanzas, ¿sí? Entonces, aquí, hermanos, vemos entonces que Cristo, hermano, no nada más lo aprobó que sus discípulos bautizaran, sino que es una orden, hermano. Una orden, el que el creyente sea bautizado. Por eso, hermanos, vimos que el bautismo es una orden, pero, hermanos, es tan especial esa orden que conlleva un símbolo. De ahí se convierte en una ordenanza, hermanos. Sí. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí es una orden, hermano. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, hagan discípulos, dice, a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos. Sí, que se bauticen, hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quisiera añadir, hermano, el siguiente pasaje, el siguiente versículo, enseñándoles. ¿Sí? Entonces se gana la persona se gana, hermano, y después se bautiza y después se le enseña. ¿Sí, hermano? Para que ellos puedan bautizarse, tiene que uno ir y asignarles el discipulado para que ellos se comprendan por qué se van a bautizar. Porque así nada más, pues no, acerca de eso, no se quiere bautizar. Pues, no. Ándele, Hay exacto. que enseñarles uno el discipulado para que ellos sepan por qué van a. Exactamente, porque hay mucha gente, hermano, como le decía, ¿verdad? Mucha gente en iglesias que inmediatamente los bautizan. Pero muchos hermanos no comprenden, hermano, no comprenden qué es el bautismo todavía. Nada más o a lo mejor se lo dice nada más ahí algo superficial, pero no, hermano. Ahora, el discipulado sí, la lección del bautismo, hermano, está como en la tercera, el que tenemos nosotros está como en la tercera, lección o la cuarta, pero tampoco debe estar tan lejos, hermano. No hay razón para que la persona se bautice tan lejos. Entonces, la persona, hermano, que recibe a Cristo, usted va a ver, hermano, si en verdad fue sincera esa persona, ¿verdad? Porque va a tener el deseo de bautizarse. Y va a tener el deseo de bautizarse, y va a llevar, hermano, su discipulado. Entonces, la persona que está discipulando a ese creyente, pues él va a ver. ¿Sí, hermano? De hecho, pastor, el libro sí está la lección de bautismo como a las 8 o a las 10. Por eso aquí el pastor la modificó. Espera la segunda, Sí. la tercera como máximo. Como máximo. La 8 se pasó a las 3 y la 3 se pasó a las 8. Exacto. Para darle prioridad al bautismo. Sí, no hay razón para que sea tan lejos, hermano. Yo le decía que en la iglesia donde yo estuve, hermanos, no, ahí primero, hermano, tenía que acabar un librito como de 42 doctrinas, hermano. Y una vez que lo acababa, hermano, el que lo discipulaba iba a observar si en verdad fue creyente, en verdad aceptó a Cristo para bautizarse. Después de un año, hermano, casi un año. Eso ni la Biblia dice eso, hermano, ¿verdad? Pero sí, hermano, entonces es muy importante, hermano, el bautismo, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Cristo lo ordenó, que todo creyente fuera bautizado, pero sí es bueno, hermano, que la persona sepa lo que significa, hermano, ¿sí? En este caso, hermano, nuestro discipulado, primeramente, hablamos con la persona, asegurándole su salvación. Hablamos de lo que es la salvación y luego la seguridad del creyente, ¿verdad? Y una vez que ya lleve el punto de la seguridad del creyente, entonces ya le hablamos, hermano, de las ordenanzas, de lo que es el bautismo y la cena del Señor. Bien, hermano, entonces aquí yo quisiera, hermano, añadir otro pasaje que aquí no está, pero yo consideré importante, hermano, está ahí en Marcos, se lo voy a leer.
Marcos 16:15. Ahí también está, hermano, un pasaje paralelo. Marcos 16:15, hermano, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese, hermano, lo que la Biblia dice. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un pasaje paralelo al que leímos ahorita de Mateo, hermano. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí, hermano, el Señor dice, van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere, número 1. Número 2, y fuere bautizado, dice, será salvo. Pero el que no crea, o sea, como debo entender, aunque se bautice, pero si no cree, dice, será condenado, hermano. O sea, hay condenación, hermano, en aquel que no cree en Cristo. Pero alguien puede decir, pero yo me bauticé. Hay mucha gente, hermano, que a veces conocemos y le dan mucho énfasis al bautismo, hermano. No, es que yo ya me bauticé. Pero siempre es bueno decirle, ok, tú te bautizaste, pero tú estás seguro de tu salvación. Pero le dan tanto énfasis al bautismo, hermano, porque así los enseñan en esas iglesias. Pero, hermano, lo importante es que esa persona haya recibido a Cristo, porque si recibió a Cristo, hermano, entonces, hermano, su bautismo es válido, porque fue consciente de lo que hizo, ¿verdad? Pero hay gente así, hermanos, que dicen, tú ya recibiste a Cristo, tú ya eres salvo. Sí, ya me bauticé. Pero no estamos hablando del bautizarse, estamos hablando de que en verdad tuvo un encuentro con Jesucristo, en verdad recibió a Cristo, hermanos. Porque aquí dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dado a entender que lo que salva, hermano, es la fe en Cristo, no el bautismo. El bautismo es un paso de obediencia. Y es tan importante, hermano, por su significado. Es tan importante, hermano, que Cristo se bautizó. El Señor aprobó que sus discípulos bautizaran. Cristo ordenó a todo creyente que fuera bautizado. Y también, hermanos, la iglesia primitiva le dio un lugar muy importante a esa ordenanza. La iglesia primitiva, hermanos, le dio un lugar muy importante al bautismo. Y vamos a ver, hermanos, esos pasajes. Así que vamos a comenzar, hermanos, con los pasajes que les dimos, comenzando con Hechos 2:41, hermanos. ¿Qué dice, hermano? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se vinieron aquel día con los Jesús. Gracias, hermano. Ahí está, hermano, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Hechos 2:41. Vamos a ver, son pues pasajes de Hechos, hermano, porque recuerda que Hechos habla de los hechos de la iglesia primitiva, hermano, de la primera iglesia, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién, hermanos? Ajá, del Señor Jesucristo, pero en este caso, hermano, según este pasaje, los que recibieron la palabra que el apóstol Pedro predicó, ¿verdad? Recibieron el mensaje del evangelio, los que recibieron su palabra, creyeron al evangelio, y luego dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como otras 1,000 personas. Y ya vimos, hermano, que el bautismo, ¿verdad? Le añade inmediatamente a la iglesia local, hermanos. Bien. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué dice Hechos 8:12? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, anunciaron el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está, hermano, ¿verdad? Y miren nomás qué importante, hermano. Aquí estamos hablando, hermano, de cuando comenzó la persecución, hermanos, ¿verdad? Había una persecución en ese tiempo. Y esto recuerden que lo vimos en el estudio de los Hechos, hermanos, los jueves. Dice, pero cuando creyeron a Felipe. ¿Quién era Felipe, hermanos? Aquí en este punto. No sé si ustedes se acuerdan quién era Felipe, hermanos. Felipe el evangelista. ¿Y alguien puede añadir un poquito más? ¿Quién era este Felipe? No era uno de los diáconos que dirigieron cuando ¿qué pasó en ese suceso? Pero no recuerdo nada. A ver, ¿alguien se acuerda aquí? ¿Quién era Felipe, hermanos? Pues era uno de los 7 que escogieron para servir, porque Pedro estaba muy ocupado y entonces pues tenía que haber alguien para que les ayudara a atender las dudas y todo. Pues, ajá, exacto. Era uno de los 7 diáconos, ¿verdad? Que servían a las mesas, Felipe, ¿verdad? Y nuevamente, hermano, este pasaje, hermano, nos lo recuerda, ¿verdad? Como Felipe, hermano, el evangelista.
Un evangelista, hermanos, es una persona, es un hombre que tiene este don, hermanos, don de evangelista. El ser evangelista, hermano, es un don también, es un don del Espíritu. ¿Por qué? Porque es la capacidad, hermanos, de predicar el evangelio tanto a un grupo de personas, a cientos de personas, como a una sola persona. Esta persona, hermano, puede predicar el evangelio a cientos de personas, como también a una persona. Entonces, hermano, aquí dice, pero cuando creyeron a Felipe, o al mensaje que predicó Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres, porque habían creído al mensaje de Felipe, hermano. ¿Sí? Creyeron y fueron bautizados. ¿Qué dice Hechos 8:13? También creyó Sí, hermano. Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes y los milagros que se hacían, estaba atónito. Gracias, hermanita. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Dice que también, hermano, en esa predicación de Felipe, dice, también creyó Simón mismo, hermanos. ¿Sí? Dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba él atónito, hermanos. ¿Qué dice Hechos 8:36? ¿A quién se lo di, hermanos? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gracias, hermana. Ahí está, hermano, ¿verdad? Aquí es, hermano, en el encuentro, hermanos, de Felipe y el eunuco, hermano. Sí, ya todos hemos visto, hermano, esa historia, ¿verdad? Pues este eunuco, hermano, venía leyendo una parte del profeta Isaías. Entonces, hermano, dice la Biblia, hermano, que este hombre quería saber de la palabra de Dios y el Espíritu sabía esto y dice que llevó a Felipe al lado de este hombre y le predicó el evangelio. Y dice que cuando iban por el camino, hermano, dice que llegaron a cierta agua. Era un agua, hermano, suficiente para que se sumergiera el eunuco, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿verdad? Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, él tenía el deseo, hermano, de bautizarse. Eso quiere decir, hermano, que esta persona ya había creído, ya había recibido a Cristo por el mensaje de Felipe. Ahora, hermanos, ¿cómo supo este eunuco del bautismo? Hermanos, aquí vemos el discipulado más rápido del mundo. Porque seguramente, hermano, Felipe, al hablarle de aceptar a Cristo, le dijo lo importante que es también bautizarse. Sí, hermano. Yo creo que el Espíritu Santo trabajó en el enemigo, porque no puede ser así que el Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo. No sé, o sea, el eunuco, hermano, recibió a Cristo y tuvo tal convicción, hermano, pero el Felipe le tuvo que haber hablado del bautismo y su significado porque dice que había agua y luego dijo, oye, aquí hay agua. ¿Hay algo que impida ser bautizado? Es como, por ejemplo, hermano, que usted esté evangelizando a una persona y esa persona, hermano, pues, aceptó a Cristo. Supongamos que usted está en un día de campo y ese día de campo, hermano, pues ahí hay agüita, ¿verdad, hermano? Hay un grupo de creyentes. Y usted, hermano, evangelizó a una persona y esa persona recibió a Cristo. Pero cuando usted, hermano, le habló de recibir a Cristo, también le habló, hermano, de, ¿sabes qué? Tú ya aceptaste a Cristo, pues sí, ok, un día también tienes que bautizarte, porque el bautismo es importante, porque simboliza muerte, sepultura y resurrección. Y esa persona le puede decir, oye, pues hay una presita, ¿me puedo bautizar o no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fue lo mismo que pasó aquí, ¿verdad? Le habló muy rápido Felipe, hermano, porque este hombre, como dice el hermano, el Espíritu ya le había dado convicción, era un creyente verdadero, hermano, estaba convencido y por eso dice que llegaron a cierta agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y este hombre se bautizó, hermano, ¿verdad? Dice la Biblia que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, como diciendo, si no has creído, si no estás convencido, no, espérate, todavía no te bautices. Pero le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí, hermana? Y por eso es bien importante nosotros cuando tenemos que evangelizar, usar las palabras precisas para que la persona lo entienda.
Y si tienes esa facilidad de palabras, te cargas así como lo hizo Felipe con el grupo, te dio tu tiempo de decirle el significado, que iba a ser una nueva persona, que iba a comenzar a vivir una nueva vida. Claro, Por eso él dijo, pues una vez. claro. Y como hay personas que luego quieren hacerlo porque lo entendieron. Exacto. Y hay Exacto. quienes no se les explica y por eso rato se va, uno lo toma Es como debería ser. como debe ser, exactamente, hermano. Por eso nosotros, hermano, tenemos que saber evangelizar, saber cómo compartir el mensaje del evangelio, hermano, ¿verdad? Ahora, como dice la hermana, eso es muy cierto, hermano. Hay gente que en verdad recibe a Cristo de todo corazón y se quieren bautizar inmediatamente. Entonces, hermano, aquí usamos el discernimiento y le decimos, mira, tú te puedes bautizar ahorita, o sea, tú puedes ir el domingo a la iglesia y te puedes bautizar, pero vamos a darte primero, hermano, esto que digo, hermano, se puede decir, por eso le digo, hermano, que es importante el discernimiento. Alguien me puede escuchar y puede decir, es falso porque los apóstoles predicaban el mismo día. Pero, hermanos, como hemos dicho que en esos tiempos, hermano, de tanta confusión, hermanos, sí tener discernimiento y gracias a Dios que nuestro discipulado tiene el bautismo a la tercera parte, hermano. No es si yo dijera, no sabe qué, hermano, no se van a bautizar hasta que acaben los 13 pasos. Ay, sí estaría yo mal, hermano. Pero por eso hay que usar el discernimiento porque mucha gente, hermano, sí es creyente verdadero. ¿Verdad? Entonces, hermanos, pero y hay quienes no, hay que verlos, hermano, porque no se puede bautizar si en verdad no se le ven convencidos, hermano, ¿verdad? Entonces, este creyente, como aquí vemos, este hombre, él sí fue convencido y por eso Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, y mandó para el carro, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí, hermano? Aparte pasó como decíamos que al ir discipulando, ¿no? Y uno va viendo, va discerniendo de que la persona ha creído realmente. Entonces en la segunda semana, en la tercera semana, como máximo el mes, ya la persona ya está bautizada, ya cumplió con el discipulado, Claro. ya se le explicó. Uh-huh. Entonces, mientras tanto, y aunque también hay personas que reciben a Cristo, o entre comillas, pero no se les ve que la lección la cumplieron, la llenaron, y dicen, no, es que el gato me la agarró, no, es que se me mojó y la perdí, entonces se les ve que no hay interés. Sí, hermano, sí, así es. Sí, puede ser que sea el discernimiento, hermanos. Muy bien. Entonces, hermano, vamos a pasar al siguiente pasaje de Hechos, hermanos. Hechos 10:47, ¿a quién se lo di, hermanos? Hechos 10:47. Ah, no, perdón, hermano, Hechos 9:18. Hechos 9:18, ¿a quién se lo di, hermano? Y al momento le cayeron de los ojos como camas y recibido al instante la vista y levantándose fue bautizado. Muy bien, aquí, hermano, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él, hermano, creyó en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fue bautizado por Ananías. ¿Verdad? Por Ananías. Entonces, hermano, aquí dice, ¿verdad? Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, porque recordemos, hermano, que el apóstol Pablo, cuando vio la luz del Señor Jesucristo en el cielo, hermanos, él quedó ciego, hermano, porque vio la gloria de Dios, ¿verdad? Y dice, hermano, que él, después, hermano, de recibir la vista, dice, fue bautizado. ¿Qué dice Hechos 10:47, hermanos? ¿A quién se lo di? Ah, sí, hermano. Ah, me pasé el 38, ¿verdad, hermana? Ah, pero fue el que leí ahorita, o de Felipe. ¿Cuál, hermana? ¿Cuál le mandé? Hechos 8:38. A ver, dígalo, hermana. Ándele. Ahí está, hermano, ¿verdad? Ahí está. En esa historia, hermano, es una historia bien bonita, bien preciosa. Cuando usted pueda, hermano, lea estos estudios, hermano, ya los dimos el jueves, pero en su tiempecito, hermano, vea esa historia, ¿verdad? De este hombre, hermano, que había venido a adorar a Jerusalén, este eunuco. Era un gobernador, era el gobernador de Candace, reina de los etiopíes. Etiopía, hermano, estaba al sur de al sur de Israel, hermano. Y él venía por el camino porque iba a adorar a Jerusalén. ¿Sí, hermana? Luego aceptan porque ellos están convencidos. Uh-huh. Que sí, así es. Sí, hermano, así es. Por eso, ándale.
Ándale. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, hermanos, porque hay quienes es pura emoción, pero hay quienes están convencidos, hermanos. Muy bien. Gracias, hermana, por el pasaje que leyó ahorita. Muy bien. Hechos 10:47, hermanos. ¿Quién lo iba a leer, hermanos? Hechos 10:47. Sí, hermano, ¿qué dice? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gracias, hermano. Hermanos, aquí estamos viendo la fascinante historia, hermano, de Cornelio y su familia. Hermano, hasta aquí no ha brincado ya nadie, ¿verdad? No, porque como son varios pasajes aquí, hermano, y como no alcanzo a ver bien, francamente no alcanzo a ver bien, hermano, los pasajes aquí. Bien, Hechos 10:47, miren lo que dice, hermano, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, hermano? Está hablando, hermano, de la familia de Cornelio, porque recuerde que Pedro, hermano, estuvo aquí predicando, estuvo aquí hablándole a Cornelio y a su familia. Fíjese, hermano, como le digo, en una chance que usted tenga, hermano, lea esta historia. Es fascinante, hermano, que Cornelio, hermanos, llevó a Pedro para hablar de la palabra de Dios, pero Cornelio, hermano, juntó a su familia y juntó a sus conocidos más cercanos, porque yo pienso, hermano, yo he hecho volar mi imaginación, yo pienso que Cornelio le dijo: ¿saben qué? Véngase, porque va a venir alguien que le va a hablar del evangelio, véngase porque alguien le va a compartir un mensaje importante. Y dice que juntó a sus conocidos más cercanos, hermanos, a sus familiares, y dice que recibieron a Cristo, hermanos. Entonces, por eso aquí dice, Pedro dijo: ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Verdad? Aquí Pedro, hermano, tuvo discernimiento porque Pedro vio, hermano, que la gente en verdad había recibido a Cristo, ¿verdad? Y se iban a bautizar. Y como en lo que estamos hablando, hermano, porque muchos pues dicen que aceptan a Cristo, pero hermanos, usted luego los ve que hay algo y nos queda duda, ¿verdad? Híjole, es que esta persona pues no cambia su vida, ya tiene tiempo de creyente, pero pues se ve como que no tiene presencia de justicia. Usted le pregunta los versículos de memoria, no se lo sabe, aunque tiene tiempo de leer la Biblia, pero no la lee, entonces no tiene ganas de ir a la iglesia. Entonces usted dice: no, se me hace que no recibió bien a Cristo. Entonces, hermano, pero hay quienes sí, en verdad, hermanos, se entregan de todo corazón. No saben nada de la palabra de Dios, pero están deseosos, hermanos, de aprender. Entonces, por eso, hermano, no hay ningún impedimento para que sea bautizado, si en verdad, hermano, recibió a Cristo. No hay ningún impedimento, no hay por qué decir: no, pues ¿sabes qué? Usted se va a bautizar dentro de un año porque hay que ver su fidelidad. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice que hay que bautizarse para ser fiel? Hay que bautizarse al revés, hay que ver su fidelidad para que sea bautizado. Esto no es cierto, hermano. No dice así. La Biblia dice, hermano, que es después de creer. ¿Sí? Alguien puede decir: no, pues ¿sabes qué? Vamos a esperar que sea fiel un año a la iglesia, que dé sus diezmos y ofrendas, que evangelice, que esté participando en la iglesia para después que sea bautizado. Eso no es bíblico. Eso no es cierto, hermano. ¿Verdad? Porque entonces, hermano, ¿cómo va a agarrar convicción si no da su paso de obediencia? Él tiene que bautizarse porque él va a ver, hermano, lo importante, lo serio que es el bautismo, y de ahí, hermano, él va a tener una conciencia de que va a estar obedeciendo al Señor porque ya obedeció con el bautismo, hermano, ¿sí? Entonces, mire qué importante es el bautismo, y por eso la iglesia primitiva le dio ese lugar importante. Hechos 10:48, hermanos. ¿Qué dice, hermano? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias, hermano. Dice la Biblia, hermano, que dice que Pedro mandó bautizarlos. Dice la Biblia, como Jesús lo ordenó. ¿Dónde lo vemos? Ahí, en el nombre del Señor Jesús. Sí. Esto quiere decir, hermano, que Pedro los mandó bautizar como Jesús lo ordenó. ¿Y cómo lo ordenó Jesús, hermanos? ¿Cómo lo ordenó, hermano? Ándale. ¿Dónde lo vemos? ¿Qué dice, hermano? Dice el Señor que todo poder le ha dado y fueron los discípulos, por tanto, Ándale. Así lo ordenó el Señor, hermano, ¿sí? Mandó bautizarlos en el nombre del Señor, o sea,
como mandó el Señor, ¿sí? Bautismo por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos se bautizaron, hermanos, ¿sí? Bien, Hechos, hermanos, 16:15. Sí, Hechos 16:15. Sí. Cuando fue bautizada, la familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, nos obligó a quedarnos. Gracias, hermano. ¿De quién está hablando aquí, hermano? De Lidia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Ese es hermano? No, ¿verdad? No, el 15. Sí, perdón. Y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entré en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermano, aquí se ven los frutos de una creyente verdadera. Ella creyó a Cristo, hermano, y se bautizó. Y este versículo, hermano, nos demuestra que acertadamente esta mujer aceptó a Cristo, hermanos. Por eso se bautizó. Porque dice que apreció tanto, hermano, al apóstol que lo invitó a quedarse a su casa unos días. Bien, Hechos 16:33. Dice, y él tomándolo en aquellas mismas horas de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gracias, hermana. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿De quién, hermanos? ¿Carcelero de Filipo? El carcelero de Filipo, hermanos. Ahí dice, este hombre, hermano, recuerden que él se quería matar porque pensó que los que estaban ahí encarcelados ya se habían ido. Y Pablo y los demás le dijeron: no te hagan ningún mal, que aquí estamos todos. Entonces, hermanos, dice que él dice allí, dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Cristo. No le dijo: bautízate. No, él le dijo: para ser salvo tienes que creer. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, los evangelizaron, hermanos, ¿sí? Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuándo se bautizó, hermanos? Enseguida se bautizó, hermanos, ¿sí? Enseguida se bautizó. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, había recibido bien al Señor Jesucristo, hermanos. Hechos 18:8, hermanos. ¿Qué dice? Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué importante, gracias, hermana. Qué importante entonces, hermano, estar seguro que la persona ha creído en Cristo, hermanos. ¿Usted se acuerda, hermanos? ¿Usted se acuerda personalmente el día que creyó en Cristo? ¿Verdad? Cuando usted, hermano, en verdad creyó en Cristo, ese día feliz que usted recibió a Cristo, ¿se acuerda, hermano, que tuvo el deseo de seguir obedeciendo a Dios? Y cuando le dijeron del bautismo, hermano, usted puso peros, usted dijo: no, yo ahorita no me quiero bautizar, me da miedo meterme al lago, va a estar el agua fría. No, usted tuvo el deseo, hermano, de bautizarse. Cuando se convocó el bautismo, hermano, usted tuvo el deseo de bautizarse. Pero hay gente, hermano, creyentes verdaderos, hermano, yo le puedo asegurar que hasta hoy en día, hermano, no se han bautizado. Muchos no se han bautizado, hermano, todavía. Y son creyentes verdaderos, hermano, pero no quieren obedecer todavía con el bautismo, hermano. Entonces aquí vimos que Crispo, el principal de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su casa, hermano. Él y toda su familia, dice, y muchos de los corintios oyendo, creían, dice, y eran bautizados, porque es creer y luego bautizarse, hermanos. ¿Sí? Hechos 19:5, hermanos, para terminar. ¿Qué dice, hermana? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano, ¿verdad? Dice aquí, cuando oyeron esto, ¿verdad? Recordó un poquito, hermano, lo que vimos ahí, dice, el 19, dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermano, fíjese bien, si alguien se acuerda, hermano, cuando vimos este pasaje en el estudio del jueves, hablamos, hermano, precisamente lo que estamos hablando, hermano, acerca de tener discernimiento cuando hablamos con una persona y que esa persona, hermano, le dice, ya acepté a Cristo, hermano. Uno tiene que estar ejercitado, hermano, en esto para, hermano, no creerse luego de que esa persona creyó en Cristo. Aquí dice la Biblia, hermano, que dice que aconteció que de tanto que Apolo estaba en Corinto, ¿verdad? Pablo se fue, Apolos primero se fue a Corinto y Pablo se fue después. Eso lo vimos en el estudio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Cuando usted le dice, hermano, que alguien es discípulo del Señor Jesucristo, usted inmediatamente piensa que es un creyente verdadero. Si usted le dice, no, pues yo soy discípulo del Señor Jesús, usted pues dice, bueno, pues entonces es un creyente, es salvo. Pero siempre es bueno, hermano, le digo, hermano, que estos días son más tremendos. Aún así, hermano, usted pregúntele, qué bueno que eres discípulo. Eso quiere decir que entonces, si hoy mueres, ¿a dónde va tu alma? Y con eso, hermano, usted no se queda de que, yo voy a una iglesia y así. Bueno, pregúntele, hermano. Alguien puede decir, pero ¿qué necesidad de preguntarles? Hermanos, estos días hay mucha confusión, porque van a iglesias y piensan que por ir a esas iglesias grandes ya son salvos y muchos no son salvos, hermano. Cuando usted está evangelizando, hermanos, nos ha tocado mucho a muchas personas que dicen que van a iglesias, pero les preguntamos, qué bueno, entonces si tú mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? No, pues eso sí, quién sabe. Y hermano, entonces usted dice, no, ¿qué pasa con esas iglesias que no les confirman bien su salvación a las personas, hermanos? Aquí dice la Biblia que Pablo, hermano, se encortó a ciertos discípulos. Y luego ve lo que dice Pablo, hermano, dice, les dijo, o sea, Pablo no se tragó esa píldora, hermano, de que eran salvos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, hermano, yo le añadí el y mucha gente ya así, hermano, dice, no, esto se lo añadí, hermano, aquí no dice eso, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y recuerden, hermano, que el bautismo de Juan, hermano, ¿verdad? Solamente era un bautismo, hermano, que hablaba de arrepentimiento y tener una convicción de esperar al que había de venir. Aquí dice, hermanos, ¿verdad? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, hermano, que Pablo seguramente les habló, hermano, el evangelio. Creyeron en Cristo. Y por eso fueron bautizados como Jesús lo mandó. O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice, en el nombre del Señor fueron bautizados, como Él lo mandó. Hermano, entonces aquí le vamos a parar, hermano, esta mañana. Por eso, hermano, vemos entonces lo importante que es el bautismo, hermanos, ¿verdad? Cuán importante es el bautismo, hermanos. Por eso muchos hermanos, minimizan el bautismo, nada más se conforman con que la gente creyó y no los quiere bautizar. Hermano, el bautismo es importante y el creyente verdadero debe de bautizarse. No esperar muy lejos.